Bienvenidos, nuestros nombres son Michael Viñán y Andy Cabrera, estudiantes de la titulación de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta oportunidad estudiaremos la confiabilidad y la validez. En el campo de la psicología, la confiabilidad es una propiedad psicométrica que hace referencia a la ausencia de errores de medida, o lo que es lo mismo, al grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones obtenidas a lo largo de sucesivos procesos de medición con un mismo instrumento. La validez hace referencia a la capacidad de un instrumento de medición para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado. Un instrumento de medida es válido en la medida en que las evidencias empíricas legitiman la interpretación de las puntuaciones arrojadas por el test. Comenzaremos con la confiabilidad. Esta es una propiedad que debe poseer un instrumento. No debe variar de un grupo de personas o a otras, con las mismas características. No se asegura que una prueba está midiendo lo que debe medir. Según la teoría clásica, la confiabilidad está constituida por puntuación real, puntuación observada, error de medición. En la puntuación real tenemos que es el promedio de las puntuaciones que obtendrá si presentará la prueba un número infinito de veces. En la puntuación observada está el resultado de la puntuación real más algún error no sistemático. Y el error de medición o sistemático es la diferencia entre una calificación observada y la calificación real correspondiente en una prueba. La confiabilidad se mide en un rango de 0 a 1. En cuanto a los tipos de confiabilidad tenemos coeficiente test, retest o coeficiente de estabilidad. Sirve para determinar si un instrumento mide de forma consistente de una ocasión a otra. Se aplica el mismo test en dos ocasiones. El coeficiente es mayor, hipotéticamente, si el tiempo de reaplicación es corto, días o semanas, a diferencia de que sea largo, meses o años. El coeficiente de formas paralelas o coeficiente de equivalencia en este tipo de confiabilidad se debe aplicar dos veces dos versiones similares de un instrumento, el instrumento A y B. Deben aplicarse la versión a la mitad del grupo y la otra versión a la otra mitad, y después de la misma manera, pero con los grupos intercambiados. En los coeficientes de consistencia interna se requiere una sola aplicación del instrumento y tenemos Spearman o división por mitades, en donde se separan las preguntas en pares e impares y hace un análisis de varianzas y medias por separado. Q de Richardson mide la confiabilidad de pruebas con reactivos que poseen respuesta de diferente peso para ítems dicotómicos. Y alfa de Cronbach mide la confiabilidad de pruebas con reactivos que poseen respuesta de diferente peso expresada para ítems continuos. La confiabilidad entre calificadores. Nos dice que la calificación con diferentes calificadores debe ser idéntica. Consiste en evaluar por expertos. Esta debe ser evaluada por expertos, debe conocer su nivel de concordancia de acuerdo a las respuestas y las pruebas orales no poseen una buena confiabilidad. Presentamos la siguiente tabla resumen donde se destacan cada uno de los tipos de confiabilidad. En cuanto a la validez, encontramos que es el grado en el que una prueba mide lo que está diseñada para medir. Una prueba posee muchas clases de validez. La validez depende de análisis de contenido de la prueba, correlación entre las calificaciones de la prueba y las calificaciones en el criterio de interés, investigar las características psicológicas particulares o constructos medidos por la prueba, y es importante recordar que una prueba puede ser confiable sin ser válida, pero no puede ser válida sin ser confiable. En cuanto a la validez con relación a criterio, las puntuaciones obtenidas en una prueba deben ser medidas con indicadores que estén en relación con el criterio. Los factores que afectan la validez con relación a criterios son diferencia de grupos, contaminación de criterios, extensión de la prueba, y la validez congruente sirve para medir grupos y determinadas puntuaciones obtenidas entre ellos. Son significativamente diferentes entre sí. Cuanto a la validez creciente, hace referencia a la cuestión de qué tanta precisión más tienen las predicciones y los diagnósticos cuando se incluyen una prueba particular en una batería de procedimiento de evaluación. Se relaciona con el concepto de utilidad. Ejemplo, el incremento medido de la calidad de los empleados que son contratados o promovidos cuando no se usa una prueba o procedimiento de evaluación. Así también encontramos la validez de constructo. Se refiere al grado en el que el instrumento mide un constructo particular o concepto psicológico como la ansiedad, la motivación, etc. Es el tipo más general de validez e involucra una red de investigaciones y otros procedimientos diseñados para determinar si un instrumento de evaluación que supuestamente mide una determinada variable.
Finalmente tenemos la validez convergente y divergente. Validez convergente, cuando tiene correlaciones altas con otras medidas o métodos de medición del mismo constructo. La validez divergente, cuando las correlaciones bajas con las medidas de constructo diferentes. Las correlaciones son el mismo constructo usando el mismo método, diferentes constructos usando el mismo método, el mismo constructo usando métodos diferentes y diferentes constructos usando métodos diferentes. Gracias.